Cuando empecé a trabajar de noche, en aquella gasolinera pensaba que lo peor iban a ser el sueño y los borrachos. La estación estaba en una carretera secundaria entre dos pueblos pequeños de Castilla-La Mancha. Una zona donde por la noche apenas pasaban coches, excepto algún camionero perdido o gente volviendo tarde de trabajar. El sitio tenía algo triste incluso de día. Las luces blancas de los surtidores parecían demasiado fuertes para todo lo que había alrededor, como si iluminaran más de la cuenta un lugar que debería permanecer oscuro. Detrás estaba el taller cerrado, lleno de coches abandonados cubiertos de polvo. Y al otro lado de la carretera había una casa vieja medio derrumbada que llevaba vacía muchísimos años. Los compañeros siempre hacían bromas con esa casa. Decían que antes vivía allí una familia y que el padre se había vuelto loco después de que desapareciera su hija pequeña. Yo nunca pregunté demasiado, porque sinceramente me daba igual. Necesitaba el trabajo y punto. Las primeras semanas fueron normales, aburridas incluso. Me acostumbré rápido al silencio de las madrugadas y al ruido constante de los fluorescentes. Lo único incómodo era una sensación rara que aparecía sobre las 3 o las 4 de la mañana, justo cuando no pasaba nadie durante horas. Había momentos en los que juraba escuchar pasos fuera, aunque el aparcamiento estuviera vacío. O veía movimiento por el rabillo del ojo cerca de los surtidores, y luego no había nada. Pero claro, trabajando solo tantas horas y durmiendo mal, acabas medio paranoico. La primera cosa realmente rara pasó una noche de noviembre. Hacía muchísimo viento y estaba lloviendo tan fuerte que casi no se veía la carretera desde dentro de la tienda. Yo estaba colocando tabaco cuando escuché un golpe seco en el cristal de entrada. Pensé que sería algún cliente y levanté la cabeza, pero no había nadie. Me acerqué igualmente, porque el golpe había sonado muy fuerte. Entonces lo vi. Una niña estaba de pie junto al surtidor número 2, completamente quieta bajo la lluvia. Tendría unos 9 o 10 años y llevaba un pijama rosa muy fino, empapado entero. Lo primero que pensé fue que debía haberse escapado de algún coche o que había habido un accidente cerca. Cogí rápidamente una chaqueta y salí corriendo hacia ella. Mientras me acercaba empecé a notar algo raro. La niña no se movía nada, ni siquiera temblaba por el frío. Solo miraba hacia la carretera. Cuando llegué le pregunté si estaba bien. No respondió. Tenía la cara pálida y el pelo pegado a la frente por el agua. Le pregunté dónde estaban sus padres y entonces señaló hacia la oscuridad de la carretera. Siguen buscándome. Lo dijo tan tranquilo que se me puso la piel de gallina. Le pregunté qué quería decir y la niña me miró directamente por primera vez. Tenía los ojos muy rojos, como si hubiera llorado muchísimo. Llevan mucho tiempo. No sé explicar por qué, pero en ese momento sentí miedo de verdad. No preocupación, miedo. Porque algo en esa niña no parecía normal. Intenté convencerme de que estaba en shock o desorientada, así que le dije que entrara dentro para llamar a la Guardia Civil. Pero ella negó con la cabeza lentamente. No puedo entrar. Le pregunté por qué, y entonces ocurrió algo que todavía hoy no consigo quitarme de la cabeza. Escuchamos un coche acercándose a toda velocidad. Las luces aparecieron al fondo de la carretera y durante un segundo iluminaron completamente a la niña. Y ahí me di cuenta de algo horrible. No estaba mojada. La lluvia atravesaba su ropa, literalmente, como si no estuviera ahí del todo. Retrocedí automáticamente del susto. Y en ese mismo instante el coche pasó delante de la gasolinera, levantando agua por todas partes. Apenas fueron 2 segundos. Cuando volví a mirar, la niña había desaparecido. Así, sin más. El aparcamiento volvió a quedarse vacío. Me quedé completamente paralizado bajo la lluvia, sin entender qué acababa de pasar. Recuerdo que me temblaban muchísimo las manos cuando volví dentro. Intenté convencerme de que había imaginado algo raro por el cansancio, pero sabía perfectamente lo que había visto. Y lo peor vino después, porque unos 20 minutos más tarde, entró un hombre en la gasolinera, preguntando si había visto a una niña pequeña, sola por la carretera. Llevaba una linterna enorme y estaba empapado. Parecía desesperado. Me enseñó una foto. Era la misma niña. Noté un nudo horrible en el estómago y le pregunté qué había pasado. El hombre tardó unos segundos en responder y luego dijo algo que me dejó helado. Desapareció hace 6 años. Me quedé mirándolo sin saber qué decir.
Al principio pensé que era algún tipo de broma enfermiza o que aquel hombre estaba mal de la cabeza, pero cuanto más lo observaba, más real parecía todo. Tenía la cara agotada, como alguien que lleva demasiado tiempo sin dormir bien. Me contó que era guardia civil retirado y que la niña de la foto era su hija. Desapareció una madrugada muy cerca de aquella carretera cuando iban de viaje. Pararon en esa misma gasolinera muchos años atrás y mientras él pagaba dentro, la niña salió del coche y desapareció. Así, sin más. Ni gritos, ni testigos, ni rastro. Nunca encontraron absolutamente nada. Mientras hablaba, no dejaba de mirar constantemente hacia el aparcamiento, como si esperara verla aparecer otra vez. Yo estaba completamente bloqueado porque no sabía si contarle lo que acababa de pasar. Una parte de mí quería hacerlo, y otra pensaba que aquello solo conseguiría empeorar las cosas. Al final terminé preguntándole si seguía buscándola después de tantos años, y el hombre soltó una sonrisa bastante triste. Cuando alguien desaparece así, nunca dejas de buscar realmente. Luego me preguntó algo que me dejó helado. Tú también la has visto, ¿verdad? Sentí un escalofrío instantáneo. Le pregunté qué quería decir, y entonces señaló directamente hacia el surtidor número 2. Siempre aparece ahí. En ese momento, se me secó la garganta. El hombre se dio cuenta enseguida por mi cara de que había acertado y bajó la voz. No eres el primero. Aquello ya empezó a ponerme realmente nervioso. Le pregunté a qué se refería y me contó que durante años varios trabajadores de la gasolinera aseguraban haber visto a una niña de pie junto al surtidor durante las madrugadas lluviosas. Algunos duraban poco trabajando allí porque acababan obsesionándose. Otros directamente se negaban a hacer el turno de noche. Según él, la empresa siempre intentaba taparlo para evitar problemas. Yo seguía intentando encontrarle una explicación lógica a todo. Le dije que quizá era casualidad o sugestión, pero el hombre negó con la cabeza. Mi hija no desapareció sola. Luego miró hacia la vieja casa abandonada al otro lado de la carretera, y ahí fue cuando noté algo raro otra vez. La luz de arriba de la casa acababa de encenderse. Me quedé mirándola automáticamente. Aquello era imposible porque llevaba años abandonada. Las ventanas estaban rotas y el techo medio hundido. Incluso los del pueblo evitaban acercarse demasiado, porque decían que el sitio daba mal rollo. El hombre también la vio y cambió completamente la expresión de la cara. Te juro que nunca olvidaré cómo se puso. Pasó de estar triste a parecer aterrorizado. Agarró la foto de la niña y salió corriendo hacia afuera sin decir nada más. Yo fui detrás porque sinceramente ya estaba demasiado metido en aquello como para quedarme quieto. La lluvia seguía cayendo fortísimo y el barro llegaba casi hasta los tobillos mientras cruzábamos hacia la casa. Cuanto más nos acercábamos, peor me sentía. Había algo extraño en el ambiente, como una sensación constante de que no deberíamos estar allí. El hombre abrió la verja oxidada de una patada y entramos al jardín lleno de hierbas altas. La puerta principal estaba medio abierta y entonces escuchamos algo dentro. Una risa, muy bajita, de niña. El hombre entró inmediatamente gritando el nombre de su hija mientras yo me quedaba congelado en el recibidor. El interior olía fatal, a humedad, madera podrida y algo más. Algo parecido a tierra mojada. Alumbré con la linterna del móvil y vi muebles cubiertos con sábanas viejas, paredes llenas de manchas negras y fotos rotas tiradas por el suelo. Entonces volvimos a escuchar la risa. Esta vez arriba. El hombre subió las escaleras casi corriendo, y yo fui detrás, aunque cada paso me daba peor espina. Recuerdo perfectamente el sonido de la madera crujiendo y el viento entrando por las ventanas rotas. Cuando llegamos arriba, vimos una puerta entreabierta al fondo del pasillo y alguien estaba detrás observándonos. Solo se veía parte de la cara, un ojo y una pequeña mano agarrando la puerta. El hombre empezó a temblar. Lucía, la puerta se cerró de golpe y justo después escuchamos pasos corriendo dentro de la habitación. El hombre salió disparado hacia allí y abrió violentamente, pero no había nadie. Solo una cama vieja, un armario destrozado y dibujos infantiles por todas las paredes. Cientos, todos hechos con cera roja. Y en todos aparecía la misma escena. Una niña junto a una gasolinera y un hombre muy alto dibujado detrás de ella. El hombre se quedó completamente quieto mirando los dibujos. Yo también, pero cuanto más los veía, peor cuerpo me entraba. No eran dibujos normales de un niño. Estaban hechos con muchísima fuerza, como si quien los hubiera pintado estuviera desesperado o muerto de miedo. Algunos apenas se entendían,
solo manchas rojas y negras, pero en muchos aparecía claramente la gasolinera, el surtidor número 2 y la misma figura alta detrás de la niña, siempre la misma figura, muy delgada, sin cara, con brazos larguísimos. Recuerdo que le pregunté al hombre si reconocía aquellos dibujos y tardó bastante en responderme. Seguía mirando las paredes como si acabara de recordar algo horrible. Entonces dijo algo que me dejó helado. Lucía dibujaba esto antes de desaparecer. Noté un escalofrío subiéndome por la espalda. Le pregunté qué quería decir y me explicó que semanas antes de desaparecer la niña empezó a hablar de un hombre de la carretera. Decía que lo veía algunas noches desde la ventana de su habitación, un hombre muy alto que se quedaba quieto mirando la casa desde lejos. Al principio pensaron que eran imaginaciones de una niña pequeña, hasta que empezó a despertarse llorando por las noches diciendo que el hombre cada vez estaba más cerca. Mientras me lo contaba seguía recorriendo la habitación con la mirada. Entonces se agachó junto a la cama y recogió algo del suelo. Un cochecito pequeño, rojo, lleno de polvo. El hombre empezó a temblar muchísimo al verlo. Era suyo. Ahí ya sentí que algo no encajaba para nada. Si aquella casa llevaba abandonada tantos años, ¿cómo podía seguir ahí el juguete? Y lo peor era que no parecía viejo. Tenía polvo encima, sí, pero estaba entero, como si alguien lo hubiera dejado hacía poco. En ese momento escuchamos un golpe abajo, fuerte, como una puerta cerrándose de golpe. Los dos nos quedamos completamente quietos. Luego vino otro golpe, y después pasos, lentos, subiendo las escaleras. No sé explicar la sensación que tuve en ese momento. Era un miedo rarísimo, muy físico, como si el cuerpo te avisara antes que la cabeza de que algo va mal. El hombre apagó inmediatamente la linterna y nos quedamos completamente a oscuras dentro de la habitación. Los pasos seguían subiendo, muy despacio, crujido, paso, hasta que llegaron al pasillo de arriba. Podíamos escucharlo perfectamente, alguien caminando fuera de la habitación. Recuerdo que apenas respirábamos. El hombre agarraba tan fuerte el cochecito rojo que pensé que iba a romperlo. Entonces vimos una sombra pasar lentamente por debajo de la puerta y escuchamos una voz muy grave, muy tranquila. Lucía, te juro que en ese momento sentí el corazón en la garganta. La voz volvió a hablar. Sé que estás aquí. Después silencio absoluto, ni pasos, ni viento, nada. Solo esa sensación horrible de que había alguien justo al otro lado de la puerta. Pasaron varios segundos hasta que escuchamos algo todavía peor. Una niña llorando, pero no dentro de la habitación, debajo de nosotros, en la planta baja. El hombre me miró completamente pálido y susurró, esa es su voz, y salió corriendo de la habitación antes de que pudiera detenerlo. Bajamos las escaleras casi a oscuras, siguiendo el llanto. Cada vez sonaba más fuerte, más desesperado. Venía del fondo de la casa, cerca de una puerta metálica, medio escondida detrás de unos muebles viejos. El hombre apartó todo como un loco, mientras yo iluminaba con el móvil. Detrás había una especie de acceso al sótano, y estaba abierto. El llanto venía de abajo. No sé por qué seguimos bajando. Sinceramente tendría que haber salido corriendo de aquella casa muchísimo antes. Pero en ese momento todo parecía demasiado real. El hombre estaba convencido de que iba a encontrar a su hija y yo ya no sabía qué creer. Las escaleras bajaban muchísimo más de lo que parecía desde fuera. El olor allí abajo era insoportable. Humedad, barro y algo podrido. Las paredes estaban llenas de manchas oscuras y el suelo cubierto de agua. El llanto seguía escuchándose al fondo. Entonces vimos luz, una luz amarilla muy débil, saliendo de una habitación abierta. El hombre empezó a bajar más rápido y yo fui detrás casi sin pensar. Y ahí fue cuando lo vimos. Había una mesa vieja en mitad del sótano y encima de la mesa fotografías, decenas, cientos, fotos de niñas, algunas muy antiguas, otras parecían recientes. Y entre todas estaba Lucía. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era que en casi todas las fotos aparecía al fondo la misma figura alta, observando desde lejos. En carreteras, gasolineras, aparcamientos, siempre mirando. Y entonces escuchamos respiración detrás de nosotros. Los dos nos giramos al mismo tiempo, y ahí fue cuando vi al hombre por primera vez de verdad. Hasta ese momento, todo habían sido sombras, dibujos o aquella sensación rara de que alguien nos observaba. Pero esta vez estaba ahí delante. Era muchísimo más alto de lo que imaginaba.
Casi tenía que agachar la cabeza para no tocar el techo del sótano. Llevaba una chaqueta negra larguísima empapada de agua y barro. Y la cara era lo peor. No porque estuviera deformada ni nada así, era peor precisamente porque parecía normal, demasiado normal. Un hombre cualquiera, de unos 50 años quizá, delgado, con ojeras enormes y una expresión completamente vacía, como alguien incapaz de sentir nada. Recuerdo perfectamente el silencio de aquel momento. Nadie se movía. El único sonido era el agua cayendo lentamente de las tuberías viejas del sótano. El padre de Lucía fue el primero en reaccionar. Le gritó dónde estaba su hija y se lanzó hacia él sin pensar. Todo pasó rapidísimo. El hombre alto apenas se apartó y el otro cayó contra la pared de golpe. Entonces el tipo lo miró con una tranquilidad horrible y dijo algo que todavía me da escalofríos recordar. Llevas años buscándola, en el sitio equivocado. La voz era exactamente la misma que habíamos escuchado arriba. Yo me quedé paralizado. No podía moverme. El hombre empezó a caminar despacio alrededor de la mesa llena de fotografías mientras nos observaba a los dos. Y entonces me fijé en algo terrible. Había fotos mías también, muy recientes, trabajando en la gasolinera, saliendo a tirar basura, fumando detrás del taller, incluso una donde aparecía yo dormido en la oficina del turno de noche. Sentí auténtico pánico en ese momento, porque entendí que aquel tipo llevaba tiempo observándome. El padre también vio las fotos y se volvió completamente loco. Empezó a gritarle preguntándole qué había hecho con la niña. El hombre alto sonrió muy despacio y señaló hacia el fondo del sótano, donde apenas llegaba la luz. Había otra puerta, metálica, con un candado oxidado, y desde detrás se escuchó un golpe, muy suave, como si alguien hubiera dado un puñetazo desde dentro. El padre salió corriendo hacia allí, mientras yo seguía sin reaccionar del todo. El hombre alto ni siquiera intentó detenerlo. Solo seguía mirándome a mí, y cuanto más me miraba peor me sentía. Había algo rarísimo en sus ojos, como si me conociera desde hacía mucho tiempo. Entonces dijo algo que me dejó completamente helado. Tú también la has visto en los surtidores, ¿verdad? Noté que me faltaba el aire. No respondí. No podía. El padre empezó a golpear el candado con todo lo que encontraba mientras gritaba el nombre de Lucía. Los golpes dentro de la puerta seguían respondiendo. Golpe, 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 cada vez más fuertes. El hombre alto se acercó lentamente hacia mí y dijo casi en un susurro. Nunca entendió que ya estaba muerta, y en ese momento todo encajó de golpe en mi cabeza. La niña, la lluvia atravesando su cuerpo, la manera en que aparecía y desaparecía. El hombre no estaba escondiendo a nadie. Lucía llevaba muerta años. El padre seguía intentando abrir la puerta desesperado mientras lloraba y gritaba. Y entonces el hombre alto añadió algo todavía peor. Pero no fue la única. Señaló las fotografías de la mesa, y ahí entendí que era realmente aquel sitio. No era un escondite, era una especie de santuario enfermo. El hombre llevaba años obsesionado con niñas desaparecidas. Algunas probablemente víctimas suyas, otras no, pero coleccionaba todo sobre ellas. Fotos, noticias, recortes, como si quisiera conservarlas allí para siempre. El padre consiguió arrancar finalmente el candado de la puerta metálica y la abrió de golpe. Nunca olvidaré el grito que soltó. Jamás. Fue un sonido tan horrible que todavía a veces lo escucho cuando intento dormir. Dentro no había nadie vivo, solo ropa infantil, zapatos, mochilas, juguetes cubiertos de barro, decenas, y en una esquina, apoyado contra la pared, un pequeño pijama rosa completamente seco, el mismo que llevaba la niña del surtidor. El padre cayó de rodillas destrozado, mientras repetía el nombre de su hija una y otra vez. Y entonces ocurrió algo que todavía no sé explicar. Las luces del sótano empezaron a parpadear violentamente. Escuchamos golpes arriba, muchísimos, como si varias personas caminaran por la casa al mismo tiempo. Después voces, niñas, susurrando, llorando. El hombre alto dejó de sonreír por primera vez y miró hacia el techo con auténtico miedo. Ahí fue cuando comprendí que él también podía oírlas. El ambiente cambió completamente en cuestión de segundos. Hasta ese momento el hombre parecía tranquilo, casi seguro de sí mismo, pero cuando empezaron aquellas voces arriba algo en él se rompió. Lo vi claramente en la cara. Por primera vez parecía asustado de verdad. Las niñas seguían susurrando por toda la casa. No eran voces normales.
Sonaban lejanas y cercanas al mismo tiempo, como si estuvieran detrás de las paredes, debajo del suelo, en todas partes. Algunas lloraban, otras parecían reírse bajito, y cuanto más se escuchaban, más fuerte parpadeaban las luces del sótano. El padre seguía arrodillado frente a la puerta metálica abrazando el pijama rosa mientras lloraba. Yo estaba completamente bloqueado, mirando alrededor sin saber qué hacer. Y entonces el hombre alto empezó a retroceder lentamente, mirando hacia las escaleras, como si quisiera huir, pero algo arriba comenzó a bajar. Pasos. Muchos, pequeños, decenas de pasos, bajando lentamente hacia el sótano. El hombre empezó a respirar cada vez más rápido. Ya no parecía aquel tipo tranquilo de antes. Parecía un animal acorralado. Y entonces ocurrió lo peor de toda aquella noche, porque empezaron a verse siluetas en las escaleras. Niñas, muy pequeñas, quietas, empapadas. Algunas llevaban ropa antigua. Otras parecían más recientes. Pero todas tenían algo horrible en común. Estaban mirando directamente al hombre, no a nosotros. A él, el tipo empezó a murmurar cosas incomprensibles mientras retrocedía pegado a la pared. Yo no podía moverme. Sentía las piernas completamente dormidas. Las niñas seguían bajando muy despacio, una detrás de otra, sin hacer apenas ruido. Y entre todas ellas estaba Lucía, con el pijama rosa, mirándolo fijamente. El hombre empezó a gritar entonces. No de rabia, de terror puro. Decía que él no quería hacerles daño, que solo quería guardarlas, que no quería que estuvieran solas. Pero las voces seguían acercándose. Nunca olvidaré la cara que puso cuando Lucía habló, porque hasta ese momento ninguna había dicho nada claramente. La niña levantó lentamente una mano y señaló hacia la puerta metálica abierta. Después dijo, ahora te toca bajar a ti. Te juro que el aire del sótano se volvió helado en ese momento. Las luces se apagaron de golpe. Todo quedó completamente oscuro. Y entonces escuchamos al hombre correr. Tropezó con algo. Empezó a gritar. Y después se oyó un golpe brutal, como si hubiera caído por unas escaleras o dentro de algún agujero. Luego silencio absoluto. Las luces volvieron unos segundos después y las niñas ya no estaban, ni una sola. El sótano había vuelto a quedarse vacío. Solo estábamos el padre y yo. Y al fondo, detrás de la puerta metálica, había otra abertura que antes no habíamos visto. Una especie de pozo antiguo o depósito enorme oculto bajo el suelo. El hombre había caído ahí dentro. Nos acercamos despacio alumbrando con el móvil y lo vimos abajo, muerto, con el cuello doblado de una manera imposible. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su cara. Seguía mirando hacia arriba, completamente aterrorizado, como si hubiera visto algo justo antes de morir. La Guardia Civil llegó más de una hora después porque apenas había cobertura en la zona. Encontraron toda la habitación llena de fotografías, objetos de niñas desaparecidas y restos humanos enterrados bajo parte del sótano. El caso salió en todas las noticias durante semanas. Resultó que aquel hombre llevaba años viviendo escondido en la casa abandonada y estaba relacionado con varias desapariciones antiguas de distintas provincias. Nunca dijeron públicamente todo lo que encontraron allí abajo, ni tampoco lo de las voces, ni lo de las niñas. Eso se quedó entre nosotros. El padre de Lucía desapareció poco después del entierro de su hija. Algunos dicen que se suicidó, otros que simplemente se marchó. Yo no volví a verlo jamás. Y yo dejé aquel trabajo una semana después. No podía seguir allí, porque desde aquella noche empezaron a pasar cosas todavía peores en la gasolinera. A veces las cámaras se apagaban exactamente a las 4:13 de la madrugada. Otras noches aparecían huellas mojadas alrededor del surtidor número 2, aunque no hubiera llovido. Y una vez, justo antes de irme para siempre, revisé una grabación antigua de seguridad de la noche que conocía a Lucía. Quería demostrarme que todo había sido una mezcla de estrés, miedo y cansancio. Pero en la cámara exterior sí aparecía la niña, quieta bajo la lluvia, mirando hacia la carretera. Y detrás de ella, al fondo, junto a la vieja casa, había más niñas observando también. Cuando acepté cubrir el turno de noche en aquella área de servicio, pensé que iba a ser temporal. 2 o 3 meses como mucho mientras encontraba algo mejor. Estaba cerca de Valencia, en una autovía bastante transitada durante el día, pero por la noche aquello cambiaba muchísimo. A partir de las 2 de la mañana la carretera se quedaba casi vacía
y la estación parecía perdida en mitad de ninguna parte. Tenía una cafetería vieja abierta las 24 horas, un pequeño supermercado y un parking enorme para camiones donde casi siempre había vehículos aparcados con los motores apagados y las cortinas echadas. La mayoría de noches eran aburridas. Limpiar cafeteras, colocar productos y aguantar a algún conductor medio dormido comprando café o tabaco. Pero había algo raro en ese sitio desde el principio. Una sensación difícil de explicar, como si constantemente hubiera alguien observándote desde fuera, sobre todo desde la parte trasera de la estación, donde estaban los baños antiguos y unas duchas para camioneros que casi nadie usaba ya. Los empleados evitaban pasar solos por ahí de noche. Yo pensaba que exageraban, hasta que empecé a escuchar cosas. La primera vez fue una madrugada bastante tranquila. Eran casi las 3 y estaba solo porque el cocinero había salido a fumar fuera. Entonces escuché cómo alguien golpeaba una de las puertas de las duchas del fondo. ¡Pam, pam! ¡Pam! 3 golpes secos. Pensé que habría algún camionero encerrado o algo así. Así que fui hacia allí sin darle demasiada importancia. El pasillo de las duchas era bastante estrecho y siempre olía raro, como humedad mezclada con lejía. Las luces parpadeaban constantemente y había varias puertas fuera de servicio. Desde hacía años, los golpes volvieron a sonar, esta vez más fuertes. Venían de la última ducha del pasillo, la número 7. Recuerdo perfectamente que me acerqué diciendo algo como «¿Todo bien?», pero nadie respondió, solo silencio. Entonces escuché respiración al otro lado de la puerta, una respiración muy lenta, como de alguien agotado. Volví a preguntar si necesitaban ayuda, y esta vez sí contestaron. Era una mujer, muy bajito. «Ya se ha ido». Se me hizo rarísima la pregunta. Le dije que no entendía qué quería decir, y hubo unos segundos de silencio antes de que volviera a hablar. «¿Sigue fuera?». Noté un escalofrío bastante fuerte en ese momento, porque la voz sonaba aterrorizada. Le pregunté si estaba sola, y entonces escuché algo peor. Golpes, pero esta vez no venían de dentro de la ducha, venían del otro lado del pasillo, justo detrás de mí. Me giré automáticamente y vi a un hombre de pie al fondo, muy alto, con una sudadera oscura empapada. No se le veía bien la cara, porque una de las luces estaba fundida, pero sí recuerdo perfectamente que estaba completamente quieto observándome. Le pregunté si necesitaba algo y no respondió, ni se movió, nada. La mujer volvió a hablar desde dentro de la ducha, y esta vez casi estaba llorando. «Por favor, no le digas que estoy aquí». Ahí ya empecé a ponerme realmente nervioso. Miré otra vez hacia el hombre del fondo, y seguía igual, quieto, sin apartar la vista de nosotros. Entonces empezó a caminar lentamente por el pasillo, no rápido, despacio, arrastrando un poco los pies. No sé explicar por qué, pero sentí muchísimo miedo en ese momento. Un miedo rarísimo, instintivo. Retrocedí hacia la ducha mientras el tipo seguía acercándose, y le pregunté otra vez qué quería, pero siguió sin hablar, solo caminando hacia nosotros. Entonces la mujer empezó a golpear la puerta desde dentro. «No abras, no abras». El hombre seguía acercándose, y ahí fue cuando me fijé en algo horrible. Tenía sangre en las mangas de la sudadera, muchísima. Retrocedí inmediatamente, y el tipo se detuvo de golpe a mitad del pasillo. Durante unos segundos nos quedamos completamente quietos mirándonos, y entonces sonrió. Te juro que nunca olvidaré aquella sonrisa, porque no parecía una persona normal sonriendo. Parecía alguien intentando fingir cómo sonríe la gente. Después dijo algo muy bajito: «Ella miente mucho», y las luces del pasillo se apagaron de golpe. Todo quedó completamente oscuro durante unos segundos, y te prometo que fueron probablemente los segundos más largos de mi vida. Lo único que escuchaba era la respiración nerviosa de la mujer dentro de la ducha y el zumbido eléctrico de alguna luz fallando más arriba en el pasillo. Yo me quedé inmóvil porque sinceramente no sabía qué hacer. Parte de mí quería salir corriendo hacia la cafetería y llamar a la policía, pero otra parte no quería dejar sola a aquella mujer con ese tío allí. Entonces las luces volvieron y el hombre ya no estaba. Así, sin más, el pasillo estaba vacío. Recuerdo perfectamente el alivio instantáneo que sentí al no verlo. Pero duró muy poco, porque la mujer empezó a llorar todavía más fuerte desde dentro de la ducha. «¿Se ha ido? Dime que se ha ido». Le dije que sí, aunque realmente no estaba seguro de nada. Miré varias veces hacia el fondo del pasillo, intentando ver si seguía allí escondido, pero no había nadie.
Entonces le pedí que abriera la puerta para poder ayudarla. Tardó muchísimo. Primero escuché cómo quitaba el pestillo muy despacio y luego abrió apenas unos centímetros. Nunca olvidaré la cara que tenía. Era joven, quizá 30 años como mucho, pero parecía llevar semanas sin dormir. Tenía un ojo morado, varios cortes pequeños en el cuello y el pelo completamente mojado, pegado a la cara. Estaba aterrorizada de verdad, no como alguien nervioso o alterado. Era miedo auténtico. Lo primero que hizo fue mirar detrás de mí varias veces, como comprobando que el hombre no seguía allí. Después abrió un poco más y me pidió si podía quedarse dentro de la cafetería hasta que amaneciera. Me dijo que no tenía dinero, ni móvil, ni coche. Solo repetía constantemente que aquel hombre la había seguido desde otra área de servicio varios kilómetros atrás. La llevé rápidamente hacia la tienda porque sinceramente me dio mucha pena verla así. Mientras caminábamos seguía mirando constantemente hacia las ventanas, hacia el parking, hacia todas partes. Le preparé un café y le pregunté si quería que llamara a la Guardia Civil. Y aquí fue cuando empezó a parecerme todo todavía más raro, porque la mujer reaccionó fatal al escuchar eso. Se puso muy nerviosa y me agarró del brazo diciendo: «No puedes llamar a nadie todavía». Le pregunté por qué y tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo extraño: «Porque si él habla primero nadie me va a creer». Aquella frase se me quedó grabada, porque la dijo completamente convencida, como si hubiera pasado antes. Intenté tranquilizarla y preguntarle quién era ese hombre realmente. Ella miró hacia el parking otra vez antes de responderme: «Mi marido». Ahí entendí parte del miedo que tenía. Pensé que quizá estaba escapando de una situación de violencia o algo parecido. Le pregunté si la había golpeado él y bajó la mirada sin responder directamente. Después me pidió si podía apagar algunas luces de fuera, porque decía que él seguía observando desde algún sitio. Yo sinceramente ya estaba bastante incómodo. La historia sonaba creíble, pero había algo raro en ella que no terminaba de encajar. No sé si era la manera en que hablaba o cómo parecía conocer perfectamente aquella estación de servicio. Entonces ocurrió otra cosa. Uno de los camioneros que estaba durmiendo en el parking entró en la cafetería preguntando si había visto a un hombre con sudadera negra rondando los camiones. Según dijo, alguien había estado caminando entre los vehículos hacía unos minutos mirando dentro de las cabinas. La mujer se puso completamente pálida al escucharlo, y lo peor fue que el camionero añadió algo más. Parecía que estaba buscando a alguien. En ese momento decidí llamar discretamente a la Guardia Civil aunque ella no quisiera. Me fui unos segundos al almacén fingiendo que iba a buscar más café y marqué desde el móvil. Mientras hablaba bajito con emergencias escuché un golpe enorme fuera. Corrí inmediatamente hacia la tienda y vi que uno de los surtidores estaba ardiendo ligeramente porque alguien había tirado una bengala de emergencia encendida debajo. Todo el parking empezó a iluminarse rojo. Los camioneros salieron de los vehículos medio dormidos y durante unos segundos fue un caos total. Gente gritando, bocinas sonando y humo saliendo del surtidor. Y en mitad de todo aquello vi al hombre otra vez. Estaba al fondo del parking, quieto entre los camiones, mirándonos. La mujer empezó a llorar apenas lo vio. Ya sabe que estoy aquí. No sé qué me pasó en ese momento, pero creo que empecé a sentir más rabia que miedo. Cogí una linterna enorme que teníamos detrás del mostrador y salí hacia el parking dispuesto a enfrentarme al tipo, mientras los demás intentaban apagar la pequeña llamarada del surtidor. Le grité que la policía ya venía y que se largara. El hombre no respondió, ni se movió, seguía ahí parado. Entonces avancé más hacia él, y ahí fue cuando me di cuenta de algo rarísimo. El suelo alrededor suyo estaba mojado, pero no por lluvia. Aquella noche no llovía, parecía agua sucia, como barro mezclado con gasolina. El hombre dio entonces un paso hacia adelante, y la luz de la linterna le iluminó completamente la cara por primera vez, y te juro que sentí un vacío en el estómago, porque tenía la nariz rota, media frente abierta y varios cortes profundos llenos de sangre seca. Parecía alguien que hubiera sufrido un accidente brutal, pero seguía caminando perfectamente, como si no sintiera nada. Entonces dijo algo muy tranquilo: «Pregúntale qué pasó en el coche». Y justo después todas las luces del parking se apagaron otra vez. Cuando las luces se apagaron, el parking entero quedó iluminado solo por las luces rojas de emergencia del surtidor y por los faros de algunos camiones que empezaban a encenderse. Durante unos segundos no vi absolutamente nada delante de mí. Solo escuchaba motores arrancando, gente preguntando qué estaba pasando
y el pitido constante de la alarma de incendios. Y entonces escuché pasos corriendo muy cerca. Pensé que era el hombre viniendo hacia mí. Así que levanté la linterna preparado para golpearlo si hacía falta. Pero no había nadie. El parking estaba prácticamente vacío delante de mí. El hombre había desaparecido otra vez. Retrocedí rápidamente hacia la cafetería porque sinceramente aquello ya empezaba a superarme. Cuando entré encontré a la mujer completamente alterada mirando por las ventanas. Lo primero que me preguntó fue si él seguía afuera. Le dije que no lo veía y entonces soltó algo que me dejó todavía más confundido. Eso es peor. La Guardia Civil dijo por teléfono que tardaría unos 20 minutos porque había habido otro accidente varios kilómetros más atrás y tenían patrullas ocupadas. Mientras esperábamos intenté volver a preguntarle qué había pasado realmente entre ella y ese hombre. Y ahí fue cuando empezó a contarme cosas que me hicieron cambiar completamente la manera de ver todo aquello. Me dijo que viajaban juntos desde Madrid y que habían discutido en el coche horas antes. Según ella, el marido llevaba tiempo comportándose raro, muy raro. Decía que apenas dormía, hablaba solo algunas noches y se obsesionó con una idea extrañísima después de sufrir un accidente meses atrás. Le pregunté qué accidente y se quedó callada varios segundos antes de responder. Un atropello. Luego añadió algo todavía peor. No encontró el cuerpo. Noté un escalofrío instantáneo. Ella empezó a hablar cada vez más rápido, como alguien que lleva demasiado tiempo guardándose algo horrible. Me contó que una noche, conduciendo por una carretera secundaria, atropellaron supuestamente a una chica joven. Dice que sintieron el golpe clarísimo, frenaron inmediatamente y bajaron del coche convencidos de que habían matado a alguien, pero no encontraron nada, ni cuerpo, ni sangre, ni ropa, nada, solo un zapato tirado en mitad de la carretera. Según ella, desde aquella noche su marido empezó a cambiar completamente. Primero las pesadillas, luego decía que veía a una mujer caminando por el arcén cuando conducían de noche. Después empezó a escuchar golpes en el maletero del coche algunas madrugadas y finalmente empezó a obsesionarse con que la chica seguía dentro. Mientras me contaba todo aquello, seguía mirando constantemente hacia el parking. Parecía esperar que él apareciera otra vez en cualquier momento. Entonces le pregunté algo que llevaba rato rondándome la cabeza. ¿Qué quiso decir con lo del coche? La mujer bajó la mirada inmediatamente y tardó demasiado en responder. Ahí fue cuando empecé a sospechar que no me estaba contando toda la verdad. Antes de que pudiera insistir, escuchamos un golpe fortísimo fuera, después otro y otro, como si alguien estuviera golpeando violentamente uno de los camiones. Salimos rápidamente hacia las ventanas y vimos a varios camioneros mirando aterrorizados hacia la parte trasera del parking. Uno de ellos gritaba señalando algo entre los vehículos. Entonces volvió la luz general y lo vimos. Había una mujer de pie entre dos camiones, completamente inmóvil. Llevaba un vestido claro empapado y tenía el pelo cubriéndole toda la cara. Lo peor era la postura. Tenía el cuerpo ligeramente doblado hacia un lado, como si tuviera huesos rotos. Nadie se movía. Los camioneros se habían quedado paralizados igual que nosotros. La mujer dio entonces un paso adelante, muy lento, y arrastró algo por el suelo. Un zapato. Solo uno. La mujer de la cafetería soltó un grito ahogado al verla, y entonces entendí algo horrible. Ella también la reconocía. La figura siguió avanzando lentamente entre los camiones, mientras el parking entero permanecía en silencio absoluto. Incluso los motores parecían haberse apagado todos al mismo tiempo. Y entonces la mujer que estaba conmigo empezó a llorar, pero no de miedo, de culpa. Ahí fue cuando me miró y dijo algo que todavía hoy no consigo olvidar. No fue un atropello. Sentí un vacío horrible en el estómago. Ella seguía llorando mientras hablaba. Discutimos con ella en la carretera. Él la empujó. Y cuando cayó, no terminó la frase, porque justo en ese momento la figura del parking levantó lentamente la cabeza, y aunque tenía el pelo cubriéndole media cara, pude ver perfectamente algo imposible. La mitad de su rostro estaba destrozada, como si hubiera sido aplastada por un coche. La mujer del parking siguió avanzando entre los camiones arrastrando el pie y el zapato por el suelo, mientras todos nos quedábamos completamente paralizados mirando. Nadie decía nada. Los camioneros parecían igual de aterrorizados que nosotros. Recuerdo perfectamente el sonido del zapato raspando el asfalto mojado. Scratch, scratch, despacio, constante. La mujer que estaba conmigo empezó a temblar muchísimo
Intentó agarrarse al mostrador porque parecía que iba a caerse. Y ahí fue cuando terminó confesándolo todo. Me contó que aquella noche habían recogido a una chica haciendo autostop cerca de Teruel. Era joven, tendría poco más de 20 años y quería llegar hasta Valencia. Al principio todo normal, pero según ella empezaron a discutir durante el viaje porque la chica se dio cuenta de que su marido estaba borracho. Le pidió varias veces que parara el coche y la dejara bajar. Entonces ocurrió algo que la mujer nunca llegó a explicarme del todo. Solo repetía una frase: él perdió el control. Según dijo, el marido empezó a ponerse agresivo y acabaron parando en una carretera secundaria. La chica intentó salir corriendo y él fue detrás. Después escuchó un golpe y silencio. Cuando salió del coche encontró a la chica tirada junto al arcén con media cara destrozada contra una piedra, pero seguía viva. Eso fue lo peor, porque la mujer empezó a llorar muchísimo mientras lo contaba y dijo: nos pidió ayuda. Ahí ya sentí auténtico asco. Le pregunté qué hicieron y bajó la cabeza completamente rota. No queríamos ir a prisión. Luego añadió algo todavía peor: la metimos en el maletero. Se me revolvió el estómago en ese momento. Todo empezó a encajar. El marido cubierto de sangre, los golpes, la obsesión, el miedo constante. La mujer del parking seguía acercándose lentamente hacia la cafetería, cada vez más cerca. Los camioneros empezaron a retroceder poco a poco hacia los vehículos sin apartar la vista de ella. Uno incluso intentó arrancar el camión, pero el motor no respondía. Nada funcionaba, ni los surtidores, ni algunas luces, ni los móviles, como si todo alrededor de aquella mujer empezara a fallar. Entonces vimos aparecer otra vez al marido. Salió desde detrás de un camión al fondo del parking, empapado, cubierto de sangre seca, y caminando hacia nosotros, con aquella expresión vacía horrible. Pero ahora entendía algo. El tipo no estaba buscando a su mujer, estaba huyendo de la chica, porque cada vez que la figura avanzaba, él retrocedía. Parecía aterrorizado. La mujer de la cafetería empezó a gritarle que lo sentía, que nunca quiso aquello, que tendrían que haber llamado a emergencias. El hombre ni siquiera la miró, solo observaba a la chica acercándose lentamente. Y entonces ocurrió algo rarísimo. La figura dejó caer el zapato al suelo y todos los cristales de la cafetería explotaron al mismo tiempo. Te juro que pensé que había sido una bomba. El ruido fue brutal. Los camioneros empezaron a correr y yo me tiré instintivamente al suelo cubriéndome la cabeza. La alarma volvió a dispararse y las luces comenzaron a parpadear otra vez. Cuando levanté la vista, la chica ya estaba muchísimo más cerca, prácticamente delante de la tienda, y ahora sí podía verle bien la cara. Nunca había visto algo tan horrible. Tenía un ojo completamente hundido y parte de la mandíbula torcida hacia un lado, pero aún así seguía caminando como si el cuerpo no le importara. Y lo peor era la mirada. No parecía rabia, parecía tristeza, una tristeza horrible. Entonces habló, muy bajito, mirando directamente a la mujer. Todavía podía respirar. La mujer cayó al suelo llorando y repitiendo que lo sentía una y otra vez. El marido, en cambio, empezó a retroceder lentamente hacia la carretera. Seguía completamente pálido. Parecía un hombre al borde de volverse loco, y entonces gritó algo: «Tú estabas muerta». La chica giró lentamente la cabeza hacia él y respondió: «No cuando me encerraste». Se me heló literalmente la sangre, porque ahí entendí lo que realmente había pasado. La enterraron viva. El marido soltó un grito horrible y salió corriendo hacia la carretera completamente fuera de sí. La chica empezó a caminar detrás de él sin prisa, arrastrando el pie igual que antes, y justo antes de salir del parking todas las luces se apagaron otra vez. Cuando todo volvió a quedarse oscuro, hubo unos segundos de silencio absoluto, que todavía recuerdo perfectamente. Ni alarmas, ni motores, ni voces, nada, solo el viento moviendo algo metálico en el parking y la respiración rota de la mujer, tirada en el suelo de la cafetería. Después escuchamos un grito en la carretera, un grito tan fuerte que hizo que varios camioneros se quedaran completamente quietos donde estaban. Era el marido, y no sonaba como alguien peleando o huyendo. Sonaba como auténtico terror, como si estuviera viendo algo imposible delante de él. Las luces de emergencia de algunos camiones empezaron a encenderse solas una detrás de otra y el parking entero quedó iluminado a flashes naranjas intermitentes.
Yo me acerqué lentamente a una de las ventanas rotas intentando ver qué estaba pasando fuera, y ahí lo vi. El hombre estaba en mitad de la carretera de rodillas, solo, mirando hacia algo que no alcanzábamos a ver desde la cafetería. La chica ya no aparecía por ninguna parte. Entonces el hombre empezó a gritar otra vez. Yo la saqué del maletero. Lo intenté, nadie respondió, pero él seguía hablando como si alguien estuviera delante. Te juro que respirabas todavía cuando te enterramos. Aquella frase hizo que se me congelara la sangre completamente. Incluso la mujer dejó de llorar unos segundos al escucharlo. Los camioneros estaban igual de pálidos que nosotros mirando hacia afuera, y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré, porque el asfalto de la carretera, justo delante del hombre, empezó a moverse. Al principio pensé que era agua de lluvia o barro, pero no. Era tierra húmeda saliendo desde abajo, como si alguien estuviera cavando desde dentro de la carretera. El hombre empezó a retroceder arrastrándose mientras lloraba y pedía perdón una y otra vez. Y poco a poco empezó a verse una mano cubierta completamente de barro, saliendo del suelo. Varios camioneros salieron corriendo hacia sus vehículos en ese momento. Uno incluso arrancó el camión y se marchó directamente saltándose las mangueras del surtidor. Nadie quería seguir allí, yo tampoco, pero no podía apartar la mirada. La mano siguió saliendo, luego el brazo, y después la cabeza de la chica emergiendo lentamente del barro y la tierra mojada. No parecía un fantasma en ese momento, parecía un cadáver real intentando salir de donde lo enterraron. El marido gritó tan fuerte que casi no parecía humano. Intentó levantarse para escapar, pero resbaló y cayó de espaldas sobre el asfalto mojado. La chica siguió avanzando hacia él muy despacio mientras arrastraba parte del cuerpo lleno de barro. Y entonces pasó algo todavía peor, porque empezamos a escuchar golpes dentro de la cafetería, desde abajo. Pam, pam, pam. Junesa Vanessabo. Todos nos giramos automáticamente. Los golpes venían del suelo, justo debajo de nosotros. La mujer también los escuchó y se quedó completamente blanca. Empezó a negar con la cabeza mientras repetía, no, no, no. Entonces me contó lo último que faltaba. No enterraron a la chica donde dijeron, la trajeron hasta aquella área de servicio, porque años atrás, detrás de las duchas viejas, había unas obras abandonadas donde estaban construyendo depósitos subterráneos. La enterraron allí, debajo de la estación. Sentí un frío horrible recorriéndome entero. Los golpes seguían sonando bajo el suelo mientras las luces parpadeaban otra vez. Algunos productos empezaron a caerse de las estanterías solos y las botellas vibraban encima de las neveras. Y entonces escuchamos algo más. Respiración, muchísima, como si varias personas respiraran debajo del suelo al mismo tiempo. La mujer empezó a gritar diciendo que ella quería llamar a emergencias aquella noche, que fue el marido quien decidió enterrarla, que tenía miedo y no sabía qué hacer. Pero sinceramente ya era imposible sentir pena por ella después de escuchar todo aquello. Los golpes bajo el suelo se hicieron muchísimo más fuertes, y entonces el suelo de la cafetería se agrietó. Literalmente, una grieta enorme apareció atravesando las baldosas, desde la zona de las duchas hasta casi el mostrador. De debajo empezó a salir agua mezclada con barro y olor, un olor insoportable, tierra húmeda, gasolina y algo podrido. Los camioneros que quedaban salieron corriendo definitivamente. Yo agarré a la mujer del brazo dispuesto a sacarla de allí también, porque sentía que el edificio entero iba a venirse abajo en cualquier momento. Pero ella no quería moverse, miraba fijamente hacia la grieta, llorando. Entonces escuchamos una voz saliendo desde abajo, la voz de la chica, muy tranquila. Yo seguía viva. La mujer soltó un grito horrible y cayó de rodillas. Las luces explotaron casi todas al mismo tiempo, y durante unos segundos solo quedamos iluminados por las neveras de bebidas y las luces exteriores del parking. Y ahí vimos algo moviéndose dentro de la grieta. Dedos, manos llenas de barro intentando salir. Más de una, muchas, como si hubiera más personas enterradas ahí debajo. La mujer empezó a gritar diciendo que no sabía nada de otras chicas, que ella solo estuvo aquella noche. Pero las manos seguían apareciendo entre el barro. Y entonces entendí que el marido probablemente llevaba muchísimo más tiempo haciendo aquello. Muchísimo. En ese momento escuchamos otro grito fuera, el último. Salí corriendo hacia la puerta rota de la cafetería y vi al hombre en mitad de la carretera, o lo que quedaba de él. Estaba completamente hundido en barro hasta la cintura, como si el suelo se lo estuviera tragando. La chica seguía adelante observándolo en silencio. El hombre lloraba,
Gritaba y arañaba el asfalto, intentando salir, pero cada vez se hundía más. Y lo último que dijo antes de desaparecer completamente bajo el barro fue: ¿había más? Había más en la carretera vieja. Después desapareció. Así, sin más, el barro volvió a quedarse quieto. La chica permaneció inmóvil unos segundos mirándolo fijamente. Luego giró lentamente la cabeza hacia la gasolinera, hacia nosotros, y aunque tenía media cara destruida, por primera vez parecía tranquila. Después empezó a alejarse caminando hacia la oscuridad de la carretera y desapareció. La Guardia Civil llegó unos 15 minutos después. Encontraron la estación destrozada, los cristales rotos y parte del suelo hundido, pero evidentemente no encontraron ni barro extraño ni cuerpos saliendo de grietas ni nada parecido. Solo encontraron algo. Debajo de las antiguas duchas abandonadas había restos humanos enterrados desde hacía años, varios, más de los que imaginaban. El caso salió en todas las noticias durante muchísimo tiempo. Descubrieron que el marido estaba relacionado con desapariciones antiguas en distintas carreteras de varias provincias. Nunca encontraron el cuerpo de él. Oficialmente dijeron que huyó, pero yo sé perfectamente lo que vi aquella noche. Y todavía hay algo que jamás he contado oficialmente, porque unas semanas después, volví una sola vez a recoger unas cosas que había dejado en la taquilla. La estación seguía cerrada y medio vacía. Mientras sacaba mis cosas, escuché golpes suaves, viniendo desde la zona antigua de las duchas. Pam, pam, pam. Yacer no soben. 3 golpes secos, exactamente igual que la primera noche. Y una voz de mujer susurró desde abajo: todavía quedan más.